Uno de los proyectos en el que más tiempo llevo trabajando es en un papercraft del primer arcade de Taiko no Tatsujin, y después de casi un año de receso, finalmente se encuentra terminado. Veamos paso a paso la creación de este. Comencemos viendo qué necesitaremos para empezar a construirlo. Primero, tenemos el papercraft impreso. Este está en tamaño tabloide, pero también proporcionaré uno en tamaño carta. Dejaré en la descripción del video un link para descargar el PDF con el papercraft. Recomiendo hacerlo en tamaño tabloide por ser más grande. Puedes imprimirlo en cualquier plotter de tu ciudad. Respecto al material, estoy usando papel cuché de 300 gramos. Recomiendo hacerlo en un papel duro de entre 200 a 300 gramos para que el resultado final también sea más duro y consistente. Necesitaremos también una tijera, un cortacartón, tip top o cuchilla, un pegamento a elección, recomiendo usar silicona caliente o líquida, y una regla. Empecemos cortando cada una de las partes que conforman el papercraft. Debes cortar todas las líneas que sean sólidas. Las líneas que son entrecortadas no se cortan. Tómate tu tiempo para cortar cada pieza. Mientras más prolijo quede, el resultado final también será mejor. Esta pequeña lengüeta también debes cortarla por el lado derecho, cosa que quede un triángulo. La tercera hoja tiene 3 piezas. Corta cada una de ellas cuidadosamente. La última hoja tiene también 3 piezas y es uno de los que tiene más detalles para cortar. Como dato curioso, el diseño de los tambores fue obtenido directamente del papercraft de Don-chan, distribuido de forma oficial por Namco. Dejaré un link para quienes gusten puedan revisarlo. Una vez están todas las piezas cortadas, limpiamos nuestro espacio de trabajo y nos preparamos para doblar y pegar cada pieza. Cada una de las líneas punteadas marca en dónde debes doblar. La orientación hacia dónde debes doblar se encuentra marcado por el color. Las líneas entrecortadas negras son hacia adentro y las líneas entrecortadas rojas
son hacia afuera. Un método para doblar cada parte de forma fácil y prolija es usar el cortacartón y pasarlo suavemente por donde queremos doblar. No debes ejercer tanta presión. Necesitamos que la pieza pueda doblarse fácilmente y no cortarse. Esto funciona con materiales duros o de alto gramaje, como es el caso del papel cuché de 300 gramos que estoy usando. Si haces este método en un material más delgado, es muy probable que el papel se termine cortando, así que ten cuidado. Una vez doblamos cada una de las partes, tomamos nuestro pegamento y lo aplicamos en las lengüetas. Pegamos cada una de las partes a su lengüeta correspondiente. Verás cómo de a poco la pieza irá tomando forma. Ten paciencia a la hora de pegar. No queremos que nos quede feo el resultado. La paciencia es la clave para obtener un resultado prolijo. Hacemos lo mismo para las demás piezas. Debajo de la zona de la pantalla se encuentra una línea entrecortada roja. Tal como mencioné anteriormente, esta parte se dobla hacia afuera. De esta forma, la pieza queda con una forma de zigzag.
Una vez tenemos la base y la parte central armadas, debemos unirlas siguiendo los números. Pasemos a la parte superior. Esta pieza puede verse un tanto extraña, pero es porque la pieza final está levemente inclinada hacia el frente. Sigue el mismo proceso de antes para armar la parte superior. Una vez tenemos la pieza lista, debemos aplicar pegamento en donde indica el número 2 y debemos unirlo con la pieza central, dejando un poco hacia afuera. La línea que se encuentra junto al número 2 de la pieza superior marca cuánto debes dejar afuera la pieza. Guíate por esa línea para colocarla en la posición correcta. Armemos ahora la base de los tambores. Esta pieza es un poco más compleja porque tiene más partes pequeñas. Dobla y pega con cuidado cada una de las partes. En la grabación no se nota muy bien dónde están marcadas las líneas, pero en el documento original sí se nota. A la hora de imprimir deberían verse claramente. Esta pieza se pega encima de la base, justo enfrente de la parte central, y es en donde posteriormente colocaremos los tambores.
Prosigamos con los soportes de los tambores. Estas dos piezas son por lejos las más complicadas de armar, porque tienen muchas partes muy pequeñas que pueden romperse fácilmente. Dobla cada pieza con mucha tranquilidad. Una vez listas, estas se colocan en la base de los tambores, más específicamente donde marcan los dos números 4. Por último, armemos los tambores. Estas dos piezas no son difíciles de armar, pero sí requieren de más trabajo. Dobla cada una de las líneas puntuadas con cuidado para que no se rompa nada del papel. Una vez tenemos todo cortado, tomamos la parte central del tambor, el cual es la línea larga con una lengüeta en la parte de arriba, y la pegamos, formando una especie de anillo. Las demás piezas se fijan a esta parte central y se pegan desde la parte más ancha. La parte más angosta será en donde pegaremos los dos decágonos, para así cerrar los tambores. Los tambores no van pegados al resto del arcade, sino que simplemente se colocan encima.
Y con esto, tenemos nuestro papercraft terminado. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. En la descripción hay varios links a diferentes redes sociales, por si gustas darte una vuelta. Muchas gracias por ver hasta el final.